el parágrafo 274 de la filosofía del derecho de Hegel trata del Estado como espíritu de un pueblo que depende de las características de éste. Hegel distingue la constitución eventualmente escrita de la constitución realmente efectiva de un pueblo que toma conciencia de sí mismo en el devenir de su historia, y sostiene que la primera solo puede surgir al alero de la segunda. Cito, comillas, puesto que el espíritu solo es efectivamente real en el modo en que se conoce a sí mismo, y el Estado es, en cuanto espíritu del pueblo, la ley que penetra todas las situaciones internas del pueblo y las costumbres y la conciencia de sus individuos, la constitución de un determinado pueblo depende del modo y de la formación de la autoconciencia de ese pueblo. Es en la autoconciencia donde reside la libertad de los sujetos y por ende la realidad de la constitución. Cierre comillas. Desde sus primeros escritos políticos de juventud, Hegel expresa esta convicción que mantendrá invariablemente a lo largo del desarrollo de toda su obra, a saber, la necesidad de que las leyes e instituciones se adecúen a los cambios históricos y a las nuevas condiciones de la existencia humana. Del período de Frankfurt, hacia 1798, es un ensayo sobre la elección de los magistrados en Württemberg. En este ensayo se encuentra la idea de que la Constitución, sin referencia a las costumbres, no es más que una construcción abstracta carente de subsistencia por sí misma. Cito, comillas, qué ciegos están quienes pueden creer que instituciones de las que ha huido el espíritu, gobiernos, leyes que ya no concuerdan con las costumbres, necesidades y la opinión de la gente, van a seguir subsistiendo, que formas por las que ni el entendimiento ni la sensibilidad se siguen interesando, tienen poder para constituir el vínculo que une un pueblo. Cierre comillas. La conexión entre conciencia de sí mismo y realidad efectiva del espíritu de un pueblo determina, según Hegel, lo adecuado de una constitución política. El único poder constituyente es el propio espíritu del pueblo en su proceso histórico. Tanto en la filosofía del derecho como en sus lecciones sobre filosofía de la historia y de historia de la filosofía y en la enciclopedia, Hegel expone el mismo pensamiento que es contrario a las doctrinas tradicionales sobre la soberanía. La soberanía no radica, a su juicio, ni en las voluntades particulares congregadas en un pueblo, ni en la asamblea que lo representa, ni en el monarca, ni en el gobierno. El único soberano es el espíritu objetivo y su historia, que puede ser mejor o peor atendido, comprendido y organizado en un pueblo determinado. Al respecto, conviene tener en cuenta la distinción hegeliana entre el espíritu del pueblo, Volksgeist, y el espíritu del tiempo, Zeitgeist. El espíritu del pueblo representa la continuidad y el espíritu del tiempo representa el cambio. Por lo que puede ocurrir que en determinados momentos históricos de crisis o de grandes transformaciones no exista adecuación entre ambos y el espíritu del tiempo fuerce de algún modo el cambio en el espíritu del pueblo. Por lo mismo, Hegel rechaza que se pueda imponer a un pueblo una constitución puramente racional, que no tenga en cuenta su desarrollo histórico-cultural. No es lícito, a su juicio, imponer a un pueblo una constitución que no tenga en cuenta su desarrollo histórico-cultural. La constitución tiene que referirse a las costumbres, en tanto que éstas son la constitución viviente de un pueblo histórico. Cuando esa constitución se traduce en un texto legal, le da expresión al sentido de esas costumbres históricas y contribuye a su desarrollo y clarificación en la conciencia de los ciudadanos. En caso contrario, dice Hegel, el intento de introducir una constitución a priorica, o sea, puramente racional, como el que Napoleón quiso dar a España, termina en el fracaso, porque solo puede ser sostenida mediante la violencia. Agradezco enormemente al doctor Mariano de la Maza por la presentación de sus párrafos que fueron del 272 al 274 con el título Constitución Interna por sí. Seguimos con el seminario, no dejen de comentar si tienen alguna duda, ya en algún momento sabremos cómo contestarles. Y los que siguen el curso, les agradezco muchísimo, nos vemos hasta la próxima.